que también hay que hablar sobre centro de rotación, que lo vimos un poquito. Entonces, para definir lo que es centro de rotación, yo lo tengo aquí también, el centro de rotación. Por favor. Ya. Entonces, el centro de rotación va a ser definido como el punto en el cual un diente o un grupo de dientes va a girar. Entonces, toda fuerza que va a pasar excéntrica al centro de resistencia va a generar una distancia de brazo de palanca desde el punto de aplicación de la fuerza y lo que nos va a generar un momento. Entonces, de acuerdo a ese concepto, se van a ir generando distintos tipos de movimientos, que va a ser un movimiento incontrolado, movimiento controlado, un movimiento de raíz y un movimiento que va a ser de traslación pura o de cuerpo completo. Y de acuerdo a cómo nosotros traslademos el punto de aplicación con un brazo de poder, es que nosotros vamos a poder acercarnos al centro de resistencia y que de alguna manera vamos a poder controlar el tema de la rotación. Entonces, comenzando con eso, tenemos un primer movimiento que es un movimiento dental de inclinación no controlado. En un movimiento dental de inclinación no controlado, lo que va a suceder es que va a pasar una fuerza horizontal a través de la altura de la ranura del bracket, pero no va a pasar por el centro de resistencia del diente, va a pasar alejado. Entonces, lo que va a suceder es que tanto la corona como la raíz del diente se van a mover en direcciones opuestas. Por eso es que ahí en la diapositiva dice que se mueven en direcciones opuestas en imagen espejo. En este caso no hay proporción de momento y fuerza, que es lo que luego vamos a ver porque también existe un ratio de momento-fuerza, eh, que lo que va a haber es en realidad el momento que está generándose o el momento cupla que se genera en el bracket con el momento neto, ¿no? Y en este caso, lo que va, bueno, un ejemplo de movimiento dental de inclinación no controlado es, por ejemplo, cuando utilizamos cadenas elásticas sobre alambres redondos, ¿no? O cuando utilizamos también resortes abiertos sobre alambres redondos. El segundo tipo de movimiento que tenemos es el movimiento dental de inclinación controlado. En este caso, pasa, pasa una fuerza horizontal simple a través de la ranura del bracket, también lejos del centro de resistencia, pero en este caso se va a producir un momento o una cupla dentro de la ranura del bracket. Entonces, en este caso, el centro de rotación se va a ubicar en el ápice del diente, por lo que tenemos más que todo un movimiento coronal. Entonces, en este caso, la corona sí se va a mover en dirección a la fuerza. Y la proporción momento-fuerza o el ratio va a ser de 7:1. ¿Sí? Este tipo de movimiento dental de inclinación controlado lo podemos conseguir cuando hacemos retracción en masa, pero con alambres cuadrados o rectangulares. Un tercer tipo de movimiento es el movimiento A ver, a fuerza doctora, ligera disculpe, traslación. Sí, disculpe, doctora, a ver, déjame, eh, a ver, quiero ver tu presentación. Muy bien, a ver, ¿qué significa eso de ratio? sí, lo tengo en otra diapositiva. Lo puedo Ya, explicar. a ver, Por ejemplo, para hablar sobre ratio, tendríamos que primero hablar sobre el sistema de fuerzas y el equilibrio de la fuerza que se va a dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la figura donde dice sistema de fuerzas, en el lado derecho, en la figura A y B, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos en la figura A que tenemos una imagen en la que se está aplicando una fuerza de 150 grados, pero 150 gramos, perdón, pero la altura o la distancia del bracket es de 8 milímetros. Entonces, en este caso, se estaría ejerciendo un momento que va a ser de 1200 gramos milímetros. Pero para que nosotros podamos contrarrestar ese momento, tendríamos que generar también un momento cupla que debería ser de la misma magnitud, pero en un sentido contrario, que en este caso sería también un momento cupla de 1200 gramos milímetros. Entonces, el, el, el ratio de momento-fuerza va a ser en realidad el momento que se va a generar en el bracket, el momento cupla, sobre la fuerza que se va a aplicar. Entonces, si el momento cupla es gramos milímetros y lo dividimos entre la fuerza que va a ser gramos, en realidad ese ratio de momento-fuerza va a ser la unidad de milímetros.
Entonces, básicamente se estaría hablando de cuál sería la distancia al bracket, ¿no? En milímetros. Y justamente en el artículo que usted nos dio el alcance, existe un gráfico, ¿no? En el que nos va guiando más o menos qué tipo de movimiento nos estaría generando de acuerdo al ratio que se va, de acuerdo al ratio de momento-fuerza. Por ejemplo, eh, para un movimiento incontrolado, donde tenemos que el momento cupla va a ser prácticamente de casi cero, entonces en ese caso tendríamos de que el centro de resistencia va a estar como inmediatamente apical al centro de resistencia, ¿no? El centro de rotación, perdón, va a estar inmediatamente apical al centro de resistencia y en ese caso tenemos un momento incontrolado. A diferencia de, por ejemplo, donde está ubicado el punto B, que es cuando el momento de la cupla en el bracket se va incrementando y ese centro de rotación se va moviendo cada vez más apical. Y bajo esa situación tenemos un movimiento que va a ser controlado, donde el ratio de momento-fuerza sería aproximadamente de 8 a 1. Lo mismo para el punto C. Por ejemplo, para punto C, en este caso sí se habla de una traslación o de un movimiento a cuerpo entero, donde tendríamos que idealmente la distancia del bracket al centro de rotación sería, perdón, al centro de resistencia sería de 10 milímetros aproximadamente, y por eso es que tenemos un ratio de momento-fuerza de 10. Y aquí, ¿por qué se dice de que se aproxima al infinito? Porque cuando nosotros hacemos el gráfico, por ejemplo aquí, la posición del centro de rotación en una traslación, si es que nosotros tomamos dos puntos, ¿no? En este caso, dos puntos de la raíz y trazamos una perpendicular y luego ubicamos los dos puntos, teniendo en cuenta de que ese sea un canino, por ejemplo, tomamos como la siguiente referencia la punta del canino, la punta de cúspide, ¿no? Y igual, trazamos una perpendicular y luego vamos a ubicar la intersección de estos dos ejes. Si es que ha sido un movimiento a cuerpo entero o una traslación pura, tendríamos básicamente dos ejes que van a ser paralelos. Y por ese sentido es que nosotros decimos de que en ese caso tendríamos un centro de rotación que estaría hacia el infinito porque nunca llegarían a tocarse de esos ejes porque están como casi paralelos, ¿no? Por eso se dice que el centro de rotación en una traslación es hacia el infinito, ¿no? Claro que cuando hablamos de centro de rotación, hablamos de un centro de rotación que va a ser como instantáneo, ¿no? Porque el diente no tiene un movimiento constante, ¿no? O sea, el centro de rotación puede ir variando conforme el diente se va moviendo. Y bueno, continuando con el gráfico, por ejemplo, también se dice de que cuando este ratio de momento-fuerza ya pasa de esta relación de 10 a 1, el momento neto en el centro de resistencia va a cambiar de dirección. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya en el punto D del gráfico, ya el centro de rotación estaría inmediatamente incisal al centro de resistencia, ¿no? Y en el punto E ya tendríamos un movimiento de tipo más radicular, donde el centro de rotación estaría ubicado ya en el borde incisal, ¿no? Y en este caso tendríamos un ratio de momento-fuerza de entre 12 a 13 milímetros sobre 1. No sé si se entendió, doctor, Eh, o yo, más sí o te, menos. yo sí te he entendido. Yo te he Sí, entendido clarito, doctora. Muy bien. Vamos a ya. preguntarle a Víctor Raúl Leuyac. Doctor Víctor Raúl. Doctor Víctor Raúl Leuyac. Sí, presente, doctor. Estaba sin Ya. audio. Muy bien. Doctor, ¿usted ha entendido? Sí, sí, doctor, más o menos. Buenos días A a ver, todos. ¿qué tal? Buenos días. A ver, haga su presentación, por favor, sobre Ya, el voy a, movimiento voy a dentario. culminar la... Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias, Ha doctor. estado clara su presentación. Coco.
Ya, doctor, ¿se ve la pantalla? Sí se ve. A ver. Bueno, doctor, con las disculpas del caso, un poquito con esto de la tecnología, como que todavía me estoy adaptando. Ya. Sí, ¿se me escucha? Hola. Sí, sí, fuerte y claro. Ya. Bueno, disculpa, doctor, de verdad que estoy acá adaptando. Bueno, antes que nada, sabemos, como la compañera nos dijo, que tenemos tres tipos de movimientos en un cuerpo, ¿no? Movimientos de inclinación que pueden ser controlados y no controlados, ¿no? Y un tipo de movimiento que es en cuerpo o de traslación. Básicamente, antes de eso yo había basado mi exposición, ¿no? En el que para tener un movimiento tenemos que tener una fuerza, ¿no? Y por eso el título del tema dice la fuerza y el movimiento dental, ¿no? Entonces, decimos que en el movimiento ortodóntico es inducido por estímulos mecánicos y se facilita por la remodelación del ligamento periodontal, ¿no? Entonces, aparte, el hueso alveolar. Entonces, la primera condición para que la actividad celular comience y produzca desplazamiento dental controlado es la inflamación. Entonces, ¿y qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta local para que produce una injuria en un tejido. Entonces, al producir esa injuria en el tejido, pues se producen estímulos mecánicos y químicos que que posteriormente que el diente se va a poder trasladar, ¿no? Se va a poder mover. Entonces, nosotros tenemos, cuando producimos o generamos una fuerza, ¿no? El ligamento periodontal va a reaccionar con se va a producir una inflamación a nivel del ligamento periodontal o en el hueso, ¿no? En el tejido que soporta el diente. Entonces, por lo tanto, se va a producir un movimiento. Ya, retornando a los tipos de movimiento, dice que los movimientos no controlados se consiguen con alambres redondos, ¿no? Entonces, también se puede conseguir con cadenas elásticas, elásticos intermaxilares, ¿no? O resortes abiertos y cerrados, pero todo sobre un alambre redondo. En cambio, los movimientos de inclinación controlada, controlada producimos, se produce con los alambres rectangulares, ya de distintos calibres, porque ahí producimos una cupla o momento y de esa forma se puede controlar el movimiento, ¿no? En los movimientos en cuerpo o traslación, que es el tercer tipo de movimiento, podemos encontrar en una intrusión pura, por ejemplo. Entonces, y también con alambres rectangulares, pero la diferencia en un movimiento de traslación es que la fuerza pasa por el centro de resistencia del diente. Y en los anteriores, en los movimientos
de inclinación, la fuerza no pasa por el centro de resistencia. Esa es la diferencia que he podido encontrar, doctor. Ya. ¿Preguntas, doctores? ¿Y qué tiene que ver los alambres rectangulares, doctores, para que pueda tener diferentes tipos de movimientos dentarios? ¿Cómo Lo juegan? que va, lo que va a producir los alambres rectangulares es una cupla a nivel de la ranura del bracket. Ya. Y eso es lo que va a dar la relación también entre el momento y la fuerza que se va a aplicar. ¿Y qué es la proporción? Lo que habla de ratio o la proporción. A qué se refiere? Es la relación que hay entre el momento que se da a nivel de la ranura del bracket y la fuerza neta que se aplica. ¿Qué momento? El momento cupla Ya, momento cupla sobre la fuerza. sobre la fuerza. Tiene que haber una proporción. Sí. Muy bien, doctora, muy bien. Ahora, voy a presentarles tengo unas diapositivas. Muy bien, doctor, cierre su presentación, todo. Ya, doctor. Vamos a ver. Eh, luego me van preguntando, ¿ya? Me van preguntando y vamos viendo. ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, Cuando doctor. nosotros hablamos del tipo de movimiento dentario, como es artículo, hay una relación entre la fuerza que tú estás aplicando y la cupla que estés generando, el momento cupla, ¿me hace entender? Pero hay una proporción, esto siempre van a ver, esa proporción de 0 a 1, 0 a 7, 0 a 8, 0 a 9, 0 a 10 a 1, no sé. Entonces hay una proporción. Entonces esa proporción va a determinar el tipo de movimiento dentario. ¿Ya? Se dice que hay un tipo de movimiento incontrolado en la que no se tiene control del movimiento dentario, ¿no? Significa que tú vas a traccionar el diente y no generas ninguna cupla en el diente. Eso sería un momento fuerza, momento cupla, relación fuerza cero. ¿Y a qué se refiere el momento cupla? El momento cupla se refiere a la cupla que se genera en la ranura del bracket, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá, yo quiero distalizar un camino, ¿no? Entonces, yo voy a traccionar mi diente, no voy a distalizar. Posiblemente estoy poniendo, pues, no lo sé, un MIFI 12, 14, e inmediatamente le voy a colocar, pues, una cadena de poder. Eso es muy usual, suelen hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que va a hacer es que la corona se va a distalizar, ¿no? Se va a distalizar la corona y la raíz se va a mesializar. Significa que va a haber un centro de rotación. ¿Dónde va a rotar ese diente? Aproximadamente va a rotar casi en el centro de resistencia, ¿no? ¿Y por qué se inclina el diente hacia el distal? Se va a inclinar porque pues, se está generando un momento, ¿no? Un momento fuerza, que esta es ocasionada una fuerza alejada al centro de resistencia, eso siempre va a pasar así, ¿no? Entonces la corona se inclina para distal y la raíz hacia mesial, cuando se estabilizamos. Entonces no hay algo que pueda compensar esa inclinación de ese diente, no existe, no existe, ¿no? Como no hay ninguna cupla que se genere en la ranura del bracket, se dice que la parte superior dice momento cupla, este viene a ser momento cupla, y este viene a ser momento cupla. Significa que no hay ninguna cupla,
Por eso dije 0 cupla y 1 viene a ser la fuerza que está ejerciendo. Por ejemplo, digamos que estoy distalizando por una cadena de poder y le estoy aplicando 100 gramos de fuerza. Entonces, ese diente, ¿qué es lo que va a suceder? Ese diente, lo que va a pasar, lo primero es que si yo estoy traccionando mi canino a 100 gramos, ¿sí? A 100 gramos, entonces, y esta tiene una distancia de cuánto, pues vamos a ponerle a ver un número ya 10 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto de momento fuerza se va a generar? ¿Cuánto sería? 1000 gramos por milímetro. O sea, significa que este diente va a rotar a 1000 gramos por milímetro. ¿Me dejo entender? Eso va a suceder, ¿no? Entonces, no hay ninguna cupla que pueda compensar eso. ¿Por qué? Porque el alambre redondo no genera cupla, no genera, ¿ya? Entonces, o lo peor todavía, a veces solamente de frente de cadena después le ponemos y ni alambre le ponemos, ¿no? Como no hay nada de cupla en la ranura de bracket, solamente fuerza, tendría entonces de 1000 gramos por milímetro aproximadamente de inclinación. Entonces, cada vez que distalizamos un camino y solamente vemos la raíz, o sea, la corona que ha distalizado y la raíz ha ido al lado opuesto, entonces estamos frente pues a una distalización incontrolada, ¿no? Eso sí está grave. Entonces, eso es muy importante reconocer. Ahora, hay otro tipo de movimiento que viene a ser un movimiento controlado, ¿no? Que sí, pues, ahora sí tiene algo de control. De repente está generando una cupla por acá, ¿no? La ranura de bracket, así. Y eso está haciendo, pues, de que en algo se esté controlando el movimiento dental. Un poquito, de repente un alambre 17 por 25, no sé, algo, un alambre de acero, que genera algo de cupla, ¿no? Y que posiblemente esa cupla pues podría tener 700 gramos por milímetro, ¿no? Entonces, que es equivalente también a colocar un brazo de poder, no necesariamente en el centro de resistencia, sino un brazo pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proporción se va a llegar? Dice, que hay una proporción de 7:1. Significa que habría 700 gramos por milímetro sobre 100. O sea, significa que la fuerza que estoy aplicando, que son 100 gramos, ¿no? 100 gramos, yo tengo 100 gramos de fuerza, ¿y cuánto cupla debería yo generar para tener un movimiento controlado? Dice, debería ser de 700 gramos por milímetro. Entonces se llega a esa proporción de 7:1, ¿no? Pero de repente yo quisiera llevar mi movimiento a cuerpo entero, ¿no? Quisiera eso. Pues tendría que poner mi brazo de poder en el centro de resistencia. Ya, ahí sí, a cuerpo entero, canco. Pero como les decía, ese punto es arbitrario, no es un punto seguro, ¿no? Pero hipotéticamente yo llego al centro de resistencia y yo voy a hacer movimiento a cuerpo entero. Pero yo podría llegar de otra manera también, ¿no? Yo podría generar una cupla en la ranura de bracket acá. Así. De repente activo mi alambre, no lo sé. De repente ya pongo, puede ser, por ejemplo, la T de Burston. Tiene esta activación, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que genera? Mira, ingresa generando una cupla en la ranura de bracket. ¿Me deja entender? Parece, si ustedes ven, la T tiene una inclinación, mira, en este sentido, ¿no? Y van a ver que esto tiene una activación, ¿no? Esa activación que tiene, ¿qué genera? Genera una cupla, ¿no? Así, genera una cupla, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿con cuánta fuerza estoy trasladando? Estoy trasladando con 100 gramos, ¿verdad? 100 gramos. Entonces, ¿cuánto momento fuerza va a generar? Si tengo una distancia de 10, ¿cuánto sería? 1000. 1000, ¿no? 1000 gramos por milímetro. ¿De cuánta cupla debería generar acá en la ranura de bracket? ¿Cuánto sería? 1000 También, también igual. exacto, también igual, muy bien, desde 1000 también. 1000 de cupla, y también tengo acá arriba también 1000 hasta 1000 gramos De fuerza.
fuerza, así gramos, ¿sí? Así, ¿no? Gramos por milímetro. Entonces sería mil. Entonces, cuando llega esa proporción, ahí sí, entonces el diente se desplaza a cuerpo entero, ¿ya? Realmente no es una regla esto de 7-1, porque van a encontrar la literatura de 5-1, 6-1, 7-1, 8-1. Bueno, no les voy a exigir que se memoricen este número, pero lo que sí me interesa es que sepan diferenciar qué es un movimiento controlado, cómo es que se expresa esto, ¿ya? Entonces, el movimiento de traslación ya te es lo opuesto, ¿no? Ya acá ya tú ya te sobrepasas del momento cupla, ya es 12A, ya es demasiada cupla, entonces ahí tienes un movimiento radicular, que hipotéticamente sería poner un brazo pues de poder bastante alto, ¿no? Eso sería entonces el tipo de movimiento dentario. Entonces tenemos los tipos de movimiento dentario: incontrolado, controlado, traslación y movimiento apical. Esos son los 4 tipos de movimiento dentario que tenemos que diferenciar uno del otro, porque son estos tipos de movimientos que nosotros tenemos que gobernar. Si tú controlas estos tipos de movimientos, si tú conoces, la identificas, la reconoces y la controlas, no vas a tener problemas en ortodoncia. Pero si tú descuidas este tipo, no sabes estos conceptos, definitivamente vas a tener un montón de problemas en tu movimiento dentario, ¿ya? Y me voy a adelantar a la pregunta que me van a hacer. Y siempre me pregunta: doctor, ¿y cómo hago para yo llegar al 12-1? ¿Usted cómo hace para llegar al 10-1 para que llegue al cuerpo entero? ¿Y cómo sabe que está, cómo hace usted para decir que está 7-1 o 0-1? ¿No? ¿Cómo sabe? ¿Cómo llega al 12-1? ¿O cómo puede saber? Porque si usted logra llegar al 10-1, el doctor, enséñeme para yo solamente ver al cuerpo entero, ¿no? Realmente no existe una forma de llegar. No te podría decir, oye, ¿sabes qué? Si estás con 100 gramos, de repente podría saber, pero no sabría la distancia real al centro de resistencia, no sabría, no sé cuánta distancia tengo. Y tampoco sabría cuán angulado estaría esto, y de tal manera que me llegue a los 1000 gramos por milímetro. Entonces, no sé dónde está el centro de resistencia, y tampoco sé cuándo debería angular. No sabría decir. Entonces, de repente la réplica sería: doctor, entonces si usted no sabe, no puede hallar eso, entonces ¿de qué me sirve aprender estos tipos de movimientos dentarios si no los voy a aplicar? ¿Me hace entender? Entonces, el objetivo de esto no es que el doctor Palomino ha hecho así, lo ha angulado y va a llevar el cuerpo entero, y no va por ahí, ¿no? Porque cada diente, su centro de resistencia es individual. Yo estoy poniendo un número de 10, pues solamente ese es un decir, pero saben que puede ser 11, puede ser 12, puede ser 13, puede ser 14 o puede ser 9. Entonces varía los centros de resistencia de cada paciente, eso ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces lo que me interesa es identificar clínicamente el tipo de movimiento dentario, ¿ya? Esto me permite identificar al tipo clínicamente, y de acuerdo a esto yo podría decir, a ver, qué ha sucedido, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Y de acuerdo con estos límites también saber corregir, porque si no sé esto no voy a saber cómo corregir, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. ¿El movimiento de rotación pura no se considera como tipo de movimiento dentario? Esta es rotación pura. Claro, el movimiento incontrolado, entonces lo considero Así es, dentro de... Ok, así es, ahí así esa es. era la duda. Ya, Ajá. gracias. Doctor, una pregunta. Ese tipo de rotación pura también es el mismo que se da en la ranura del bracket, ¿no? Por la cupla. Sí, también. Mira, les quería poner este ejemplo. A ver, por ejemplo esta, ¿no? Mira, tienes un caso así y tienes un canino. Primero mi diagnóstico, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes van a empezar su tratamiento de ortodoncia,
tienen que hacer una planificación biomecánica, tienen que observar bastante. Ustedes han hecho un diagnóstico, ¿no? Los semiprofusión, sabe Dios, ¿no? Tiene cosas. Y luego deciden hacer extracciones de primeras premolares. ¿A qué proporción debería moverse? A ver qué me dicen ustedes. Ya saqué las premolares, esos caninos, ¿a qué proporción debería moverse? ¿Ah? ¿Qué dicen? Traslación, ¿A qué doctor. proporción, doctora? 10 a 1. Claro, de 10 a 1. 10 a 1, 10 a 1, ¿no? Yo quiero decir de 10 a 1. ¿Por qué de 10 a 1? Porque el canino está en muy buena posición y me gustaría llevar ese diente en esa posición que está presentando. Muy bien, pero pasó el tiempo, ¿no? Ahora, mi pregunta sería, entonces, ahora doctores, ¿a qué proporción se ha movido el diente? Mi objetivo es moverlo a 10 a 1. ¿A qué proporción se ha movido el diente? 0 a 1. Posiblemente 0 a 1, ¿no? Incontrolado. Posiblemente 0 a 1. O de repente 7 a 1, de repente, ¿no? Entre 0 a 1, ¿por qué? Porque de repente el lápiz está ahí, de repente algo de cupla ha tenido, pero solamente se ha inclinado la corona. De repente el lápiz se ha quedado, puede ser, y solamente la corona ha viajado, o sea, puede ser un 7 a 1, un 5 a 1, no lo sé. ¿Puede ser? O 0 a 1, pero hasta con un alambre, mira, con una... yo me imagino que esto tiene una activación en ese sentido, ¿no? ¿No? O sea, tiene, viene a hacer esta activación que tiene. ¿Qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de... Evitar la extrusión. Extrusión, no. Hacer cupla. Exacto. Hace, su intención es llevar la raíz hacia el saco. O sea, si tiene esta activación, preactivación, así, ¿no? Es el momento cupla que estamos hablando. Posiblemente tuvo. Ahora, ¿qué ha pasado entonces? Ya vamos a decir de que, mira, doctora, sí, este caso yo lo vi y tuvo esta activación. Pero tuvo ese resultado y solamente la corona ha viajado. ¿Cuál sería su explicación de este caso? De repente el momento cupla ha sido muy poco. Claro, doctora, claro, esa es una posibilidad. Ya, una posibilidad sea que el momento cupla ha sido muy poco y por lo tanto la proporción no ha llegado a 10 a 1. Esa es una probabilidad. ¿Cuál es otra probabilidad? El calibre del alambre. ¿Cómo? El calibre del... Acá el calibre del alambre no creo. El alambre podría ser, pero no creo. Es un tema sagital. De repente para la fuerza. Podría ser. Se ha usado mucha fuerza. Exacto, doctora. La fuerza de repente ha sido muy alta. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es el otro que no consideran muchos autores? Esto sí es una evidencia clínica, pero no lo mencionan. ¿Cuál creen ustedes? Eso lo vemos en el paciente. Y es muy importante. Pero muy, demasiado importante. ¿Qué más podría ser? No se controló a las 2 semanas, de repente el paciente se desapareció y vino después de mucho tiempo. Ya. O se activó con, o sea, el tiempo, ¿no? Pero se activó muy frecuente cada 2 semanas. Eso también, esa es una buena apreciación, claro. Ya se van dando cuenta ustedes por qué ha pasado eso, entonces. Entonces, ¿por qué pasó esto? 1, mucha cupla. 2, mucha fuerza. 3, activaciones muy frecuentes. O sea, viene el factor tiempo. Hipotéticamente, este dispositivo de repente yo podría activar los 50 gramitos, ¿no? Y una cupla, pues no sé, de repente a 1000 gramos por milímetro y está, pero exacto, no sé cómo, pero ya logré hacer esto, ¿no? Ya tengo 1000 de cupla y fuerza de 100 gramos. Entonces está perfecto, ¿ah? Perfecto. ¿Qué pasa cuando tú activas? ¿Qué es lo que sucede cuando tú empiezas a jalar, a activar? ¿Qué sucede?
lo que sucede es el primer tipo de expresión de este tipo de movimiento a cuerpo entero, es que la corona va a viajar, solamente la corona viaja, ¿ya? La raíz no, o sea, lo primero que se va a expresar es el momento fuerza. Luego se va a expresar el momento cúpula. ¿Me dejo entender? Significa que el diente no viaja así a cuerpo entero, sino viaja como, ¿se acuerdan cómo bailaba Roberto Martínez? ¿Vieron cómo bailaba? Zigzagueante, así se mueve también el canino. Entonces a veces hay que esperar que se exprese el movimiento de radicular. ¿Me dejo entender? No esperes de que el diente se mueva hacia cuerpo entero, no sucede así. Primero la corona, raíz, así se mueve. Entonces otro puede ser el tiempo, ya como es la autora, de repente, claro, cuando tú activas esto, vas a ver que a la semana, ya el diente volvió ya. Uy, caramba, mira, definitivamente el doctor que me ha enseñado, mira, mira cómo ha jodido, pero enorme, rapidísimo. Y una semana, mira, ya está, ya se ha cerrado el ansia. Voy a activarlo porque para cerrar rápido, otra vez jalas, ¿no? Y otra vez de repente el diente ya se cerró también. Uy, mira, qué rapidísimo, se vio un capo, mira, ya la mitad del diente. 2 semanas nomás ya el diente está en la mitad ya. Va a ser bien rápido. Sí, pues está cerrando todo, ¿no? Y a bajita fuerza, sí, pues. Pero no le estás dando tiempo a que se exprese como te gusta. ¿Ya? ¿Qué sería lo ideal? Digitalizas, se cierra, no importa, y solamente observas y lo dejas. Deja que se exprese el momento cupla. Y luego decir vuelves a activar. ¿Ya? Lo más importante es que tú debes tratar de llevar los dientes a cuerpo entero, es tu objetivo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tengo un canino, estoy digitalizando y está llegando ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué proporción estará viajando ese diente? ¿Ah? ¿Ah? 7-1. 7-1 tal vez. 7-1 tal vez, o 10-1 tal vez. Acá ya no tiene, acá no está generando una cupla, mira. Está subiendo un alambre pesado por el cemento. Y ya está ahí. La pregunta sería, ¿a qué proporción viajó ese diente? 10-1. 10-1. 10-1. Claro, porque no veo sobre Moreno, no veo una alteración, nada ahí. O sea, está bien, ha viajado bien. ¿No? Pero la pregunta sería, ¿y cómo ha viajado 10-1 a cuerpo entero sobre este alambre? ¿Cuál sería la explicación? Porque no se genera ni una cupla en ese alambre, ¿no? Es por el deslizamiento. ¿Dónde está la explicación? Por la relación entre la cadena de poder y la activación en el ANSA. No hay ninguna relación con el ANSA, en lo más absoluto. En lo más absoluto. Por la posición en la que estaba inicialmente el camino, estaba la estimular. Tampoco no tiene nada que ver eso. Es porque ya se ha llenado la ranura del bracket. Exacto, con el eso alambre. sí puede ser, eso es verdad. Que cuando distalizas debería estar lleno la ranura del bracket acá, aunque acá en la segunda premolar, mira, no está ingresando, acá está mal. Debería llenar todo esto en alambre pesado. Si tú quieres distalizar un canino, quieres que viaje a cuerpo entero, deberías distalizar ya sea algo continuo o algo segmentado. Tú podrías usar un alambre 19 por 25 o 18 por 25. Este proyecto sería mejor. Y distalizar. Como es tan pesado, entonces no tiene opción al canino a inclinarse y va a viajar a cuerpo entero. ¿Sí? Esta es una mecánica por deslizamiento que también llegas a esa proporción de 10-1 y la otra con ANSA también 10-1. Pero si yo distalizo con un alambre 17 por 25, posiblemente se va a inclinar. Debo trabajar sobre un alambre pesado para llegar a esa proporción. ¿Ya? Entonces hay dos maneras, alambre pesado o por deslizamiento o por desplazamiento. Hay dos maneras de distalizar canino. ¿Ya? No hay una mejor que la otra, ambas son tan buenas y tienen su pro y contras también, ambas. ¿Ya? Entonces puedes coger la que más te guste, la que mejor te funcione y trabajar. Eso es así. ¿Ya? A ver si tengo otros casitos de...
Igual, mira, acá tengo un arco de retracción, ¿no? Voy a sacar canino y premolar, perdón, y voy a retraer esos incisivos. Y mira, ¿qué pasó con los incisivos? Se han verticalizado, no han viajado a cuerpo entero. ¿Por qué será? ¿A qué proporción se han retraído estos incisivos? Cuando hacemos arcos de retracción, vas a retraer y tú quieres llevar el cuerpo entero y solamente se te verticaliza. ¿Por qué sucede eso? A ver. ¿Por qué? Habría una proporción más o menos de 7-1, doctor. Ya, muy bien. Sí, claro, lógico. Sí, doctor, veo que está rectangular, pero posiblemente la proporción es de 7-1, solamente sea verticalizar. Ese es, ya. Ahora, ¿por qué está 7-1? Porque no se ha torqueado. Ya, ¿por qué? El Ya, momento Porque el grosor, es menor que el momento el forzoso. el grosor del alambre rectangular no es suficiente para que Claro, perfecto. contrarreste. Claro, ¿por qué? Uno, porque el grosor del alambre es bastante delgado y no se puede generar el momento ciclo en la parte anterior. Posiblemente ha sido 27 por 25. A veces se comete el error, no, pero yo estoy rectangular, mira, pero estoy 27 por 25. Doctor, 27 por 25 es como trabajar con redondo, pues imagínate, va a jugar en la ranura de bracket, no es un buen alambre para retraer, no es un buen alambre. Entonces uno podría ser alambre delgado, una posibilidad. Otra posibilidad, ¿cuál sería la otra posibilidad? Un exceso de fuerza. Claro, perfecto, un exceso de fuerza, un exceso de fuerza. Mucha fuerza se ha aplicado y por lo tanto se ha roto esa proporción. Teóricamente ya no está el 10-1 por demasiada fuerza, entonces ha ganado. ¿Cuál otra posibilidad? Las activaciones fueron muy rápidas. Ya también las activaciones fueron rápidas y no les ha dado tiempo que se genere el momento cupla. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Uno el grosor, uno el tiempo, uno la fuerza, ¿verdad? Son las principales. Entonces, si tú tienes un caso así de con este tipo de paciente, o sea, te llegó al consultorio así, ¿no? Y el paciente, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que mi dentista se fue de viaje. Dice que es así. Ya, entonces vas a empezar, ¿no? Y llega así. ¿Por dónde empezarías? ¿Qué harías? A ver, ¿qué harías? Allí retiraría toda la teratología, doctor. Ya, ¿qué vas a retirar? ¿Retiras qué? ¿El bracket? ¿Retiras? No, retiro el Retiraría el arco. Ya, retiras el arco, ya. Ya retiraste el arco. Luego, ¿qué haces? Desamarramos la ligadura Sacas para la ligadura. liberar, o sea, para que, como ha habido una fuerza que está deshaciendo, entonces al liberar todo, para que retarde que compense un poquito lo que se había pasado y luego volver a trabajar. Ya. No es claro lo que quiere hacer, ¿ah? A ver. Haría un momento de rotación, doctor, con un alambre correcto. Sería un movimiento de rotación para arreglar el torque, ¿no? Para torquear las piezas dentarias y luego poder recién hacer una retracción a cuerpo entero. Ya, pero ¿por dónde empezarías? Por el cañino, modificaría la posición del cañino de repente con un cantilever. Cada posición del camino. Puede ser, ¿no? Cada posición del camino. Ya. Ya, ¿qué más sería? Ya puede ser canino, la verticalizaría de repente, ¿no? Ya, eso puede ser. Ya, esa es una buena opción. ¿Qué más haría? ¿Cómo corrijo ese incisivo? ¿Qué haría?
Tocaría alambres redondos, doctor, para volver a alinear de repente. Ya salió nivelado, ya está, ya. ¿Qué haces? Doctor, en ¿Crees este que caso ya realizaría? tendría Ya. que aplicar un ratio mayor, ¿no? Para que sea más que todo Claro, movimiento radicular. esa es la respuesta. O sea, significa que tu relación de cuánto está? De 7 a 1, ¿no? De 7 a 1 está bien. ¿Esto a cuánto debería pasar? 12-1. A 12. 12 a 1. Piensa. ¿A qué relación paso? Una carita feliz que me responde. ¿A qué relación paso?12 a 1. Ya 12 12. a 1. De 12 a 1. Porque solo ¿Por quiero qué, un ¿Por qué movimiento, 12 a 1? un movimiento radicular. Porque necesito rotar. Para Claro, mis que raíces. Exacto, pero no podría. ¿Por qué no 10 a 1? Porque ya Esa no es- quiero esa mover es solo el traslación. cuerpo entero. Ujú. Claro, porque estaría pretendiendo llevar mis incisivos en esa posición vertical. No, yo no quiero llevar, yo quiero llevar la raíz. Por lo tanto, tendría que incrementar mi proporción de 12 a 1. ¿Ya? ¿Y cómo voy a incrementar de 12 a 1? Aumentando la cupla. al nivel de la ranura del engrosando bracket. el bracket, dándole mayor Pero de repente tú incrementas, los brackets van a volar. menor Ya, fuerza. ahí está. Anulando la Ya, fuerza. yo creo que ahí está la clave. Ya, entonces, porque si incremento el momento cupla, lo que va a pasar es que estos brackets van a empezar a volar. O una reabsorción, pero así como no te imaginas. Por eso que se resuelven los incisivos, no se dan cuenta cuando extraen premolares, retraen caninos y retraen los incisivos, terminan con raíz cortitas. Es muy, pero muy frecuente, bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, porque es muy complicado manejar esto. ¿Pero qué debería hacer entonces? De repente no le incremento el momento cupla, pero sí puedo llegar al 12 a 1. Simple y llanamente le quito la fuerza a los rotores. Fuerza cero. Ya está. Y netamente cupla. ¿No? Y lo muevo en 8, no lo sé, para que no se vestigularice y se mueva solamente la raíz. ¿Puede ser? A eso se llama proporción 12 a 1. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso viene a ser su aplicación clínica de esto. Ahora, ¿y cómo saben de ese tono? ¿Lo han medido, han calculado, saben qué hacer resistencia? No, doctores, no saben. Ni yo mismo no lo sé. Pero sí sé que estoy en 7 a 1. ¿Por qué? Porque clínicamente se observa. Entonces, todos estos números de 7 a 1, 12 a 1, no se puede saber, o sea, cómo funciona, cómo qué. Pero sí me puedo dar cuenta en qué proporción está y sí yo puedo hacer de que esta proporción podría manejar. Cuando llegue al 12 a 1 incremente mi torque y no pongo fuerza, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a tener que observar que mi raíz está viajando para atrás, tiene una mejor posición de mis incisivos. Entonces diré, mira, definitivamente ahí está el 12 a 1. Pero si te pregunto, oye, ¿cómo has hallado pues el sector de resistencia que por allá? No, pues no se sabe. ¿No? Has identificado tu problema y clínicamente vas observando. ¿Me dejo entender? Esa es la manera esa es la utilidad de esta proporción de 12 a 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo acá, por ejemplo, una premolar, ¿no? La segunda premolar, mira que está bastante inclinada, ¿no? ¿Cómo debería verticalizar? ¿A qué proporción yo debería verticalizar ese diente? ¿A qué proporción debería ser? ¿Ah? 0-1. 0-1. 0-1 será. A ver, 0-1 o 12-1.
12-1, 12-1, 12-1. la molar, claro. Acuérdense que el 0-1 es incontrolado. O sea, ¿cómo la vamos redondo se va a verticalizar esa? O sea, una acá le puede dejarlo y esta se verticaliza. No, peor va a ser. No, 12-1. 12-1. ¿Qué necesito para ese tipo de sistema de fuerza? Generar una cupla, solamente cupla a ese bien. Nada de fuerza, o sea, netamente rotación. ¿Ya? Por eso, si yo identifico el problema, entonces yo le colocaré entonces este tipo de dispositivo, donde estoy generando la activación y estoy generando una cupla ahí en el bracket. ¿Qué va a generar esto? Esto lo que va a generar es esto, ¿no? Va a generar así, dos fuerzas opuestas por esta activación que tiene y por lo tanto tendré una rotación pura, ¿no? Una rotación pura. ¿Dónde va a rotar? En el centro de resistencia. Más o menos ahí. Entonces los dientes rotan y tendría este tipo de efecto. ¿Me deja entender? En este tipo de sistema de fuerza, cuando yo aplico quiero yo un movimiento apical, ¿no? Yo necesito una proporción de 12-1. ¿Qué significa de 12-1? ¿Qué significa 12-1? Significa que mi centro de rotación, ¿dónde debe estar? Coronal. Corona. Una vez más, si yo quiero un movimiento, quiero yo verticalizar este diente, ¿no? ¿Dónde estaría mi centro de rotación? A nivel del se bracket, supera de la picar nada ranura más. del bracket. El dioclusal. Claro, así es. ¿No? Es como que pongo mi alfiler acá en el bracket y la raíz solamente que sería mi cerviz. ¿Ya? Pero, ¿qué viene a hacer esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esta activación? Torque, cupla. No es torque, es cupla, doctores. Ahora vayamos atrás. ¿Qué era cupla? Dos momentos, dos fuerzas paralelas dos fuerzas opuestas paralelas de la misma magnitud en direcciones que opuestas. generan una rotación pura. Significa que rota en el centro de resistencia. ¿Es así? O sea, significa que bajo ese concepto, yo tendría entonces mi centro de rotación estaría acá, aproximadamente. Significa que la corona se va a ir para allá y la raíz se viene para acá. Y por lo tanto, este espacio aumentaría. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿dónde está su centro de rotación de esta cupla? Está en el centro de resistencia. ¿No es así? ¿Es así o no es así? Sí. Ya. ¿No está en la ranura del bracket, doctor? El centro de rotación. Un momento cupla, ¿se acuerdan? Su concepto de momento cupla genera rotación pura, ¿se acuerdan? El centro de rotación está en el centro de resistencia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El concepto de cupla. Sí. Sí se acuerda. Pero yo quiero de un movimiento de 12-1, o sea, solamente quiero aplicar. Pero si yo aplico esto, estoy generando una casi como si fuese pues, un movimiento incontrolable. La raíz se va para atrás y la corona se va hacia el inicial. Pero yo quiero que mi centro de rotación sea acá en el bracket. Porque así como está, lo que va a hacer es que este espacio de acá se va a abrir más todavía. Pero yo no quiero que se abra, quiero que se mantenga ahí. Se puede ligar. Exacto, doctores. Se tiene que ligar, amarrar. ¿Para qué? Para que mi centro de rotación que está acá migre y se quede. Y ahí sí, la raíz se va hacia el mesial y esta se queda ahí. ¿Me dejo entender?
Ya esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, Sí, en el futuro, ¿ya? Todavía esto no nos va a llegar. Todavía viene biomecánica, hartos segmentados, determinados, indeterminados, ya pues vamos a ver un poquito más. Pero esto viene a ser conceptos de movimiento dentario. Todas estas cosas tenemos que aplicar en nuestra clínica, debe ser lo más predecible posible. Tiene que ser muy predecible nuestro movimiento dentario. Tenemos que controlar nuestro movimiento dentario. Y el problema que se tiene, gracias a Dios ya es menos, es que cuando se hace ortodoncia, es que no tengamos control del movimiento dentario y se nos va, ¿no? Donde no queremos. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces ahí es donde nos demoramos mucho más en el tratamiento dental. Entonces, para empezar hay que conocer los movimientos dentarios. ¿Sí, doctor? Coméntame. Una pregunta. Su lámina anterior, doctor, doctor, una consulta. Hemos hablado de la pieza acá de la premolar, ¿no? Para hacer la rotación. ¿Y qué pasa con el canino en ese caso, doctor? Ah, ya, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y acá vienen las tres leyes de Newton. Pues realmente en cada aparatito que hay están las tres leyes de Newton: equilibrio, aceleración y acción-reacción. Entonces, si ves acá, el cañón también tiene una activación. Entonces, acá la magnitud de activación de esta con esta tiene toda una explicación allá. Entonces, generalmente debe ser la misma activación para que ambas boten en la misma dirección, en direcciones opuestas. Eso se llama geometría 6. Entonces, eso vamos a verlo mucho después. Ya, lo que me interesa es que vean el remolar, cómo se debe activar o cómo se expresa el momento de fuerza. ¿Ya? Eso no te preocupes, eso lo vamos a ver después, eso me estás preguntando ya. Ya, Entonces muy avanzado, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego en indeterminado, vamos a ver si ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero, entonces, momentos, yo quiero momento cupla en bracket para yo hacer retracciones, es esto, ¿no? Entra contorsión, entonces va a generar pues una fuerza acá y una fuerza acá, y por lo tanto genera pues un momento cupla. Ese viene a ser un momento cupla cuando entra el alambre rectangular así activo, genera un momento cupla, ¿no? Y debe haber una proporción de acuerdo a la fuerza que tú estás aplicando. El redondo pues no genera una cupla, entonces desde ya está por demás decirles que jamás se hace algo de retracción por redondo, pues, ¿no? Porque estás de 0 a 1, probablemente que al generes eso se te va a verticalizar o las raíces se van a salir ya por fuera del alveolo, ¿no? Y alambre rectangular, si hablamos, debería ser un alambre pues lo más pesado posible, ¿no? Un 17 por 25, posiblemente un torque muy pobre, llegarás a más a 7 a 1 y eso es, ¿no? Muy pobre torque genera esto. Pero un alambre pesado, yo creo que ese sí puede generarte mayor momento cupla y te puede controlar mejor el movimiento dentario y tienes la posibilidad de llegar a un 10 a 1, ¿no? Un alambre rectangular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos arco, hacemos arcos de retracciones, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar, ¿no? Que es un torque pasivo. Entonces, ¿qué es un torque pasivo? Significa que posiblemente pues no está generando ninguna cupla y está entrando totalmente pasivo, ¿no? Pero, ¿qué es activo? Ahí sí, mira, cómo entra el alambre rectangular, ¿no? Ya está entrando con una cierta activación. Y esto va a generar una vestibularización, va a compensar la retracción. Entonces posiblemente va a ingresar con torque activo. Si ustedes ven el bracket, son bracket estándar donde hay que hacer torque activo, pero hoy en día ya se trabaja con arcos preajustados donde el torque ya viene, ya esa información ya viene en el bracket. Significa que el momento cupla ya viene en la ranura del bracket. ¿Me deja entender? Hay brackets que vienen ya inclusive ya así con este diseño, ¿no? Así. Eso viene a ser los brackets preajustados, pues, ¿no? Ahí ya vienen con memoria, así ya viene, ¿no? Entonces ya vienen ya, ¿qué vienen a hacer entonces estos? ¿Qué vienen a hacer entonces?
¿Qué viene a ser entonces esta aquí en el bracket, esta angulación? ¿Qué representa? Esta angulación representa el momento cupla, ¿ya? Entonces, el momento cupla es muy variable, entonces, ¿no? Tú tienes las de Andrews, tienes las de Roth, tienes las de MBT, tienes las de Ricketts, tienes las de Standard. Entonces, todas ellas van a variar, ¿no? El estándar, ¿qué tiene? Neutro, no tiene. El de Andrews, ¿cuánto tiene incisivos? ¿Se acuerda? ¿Cuánto tiene Andrews? ¿Se acuerdan o se acuerdan? ¿Cuánto torque tenía los incisivos de Andrews? 7 graditos, ¿no? ¿Y cuánto tenía Rock? 12 graditos. ¿Cuánto tenía BT? 7 graditos. Esto significa, entonces, dentro de los arcos preajustados, mira, tiene diferentes tipos de angulaciones, de torque. Entonces, cada vez que yo use un bracket, lo primero que tengo que ver pues el manual. Yo necesito saber, a ver, con qué tipo de angulación estoy trabajando, cuánto torque tiene, si este torque se ajusta o no para mi paciente. ¿Me dejo entender? Si de repente yo estoy usando un paciente, voy a trabajar en un paciente de clase 3, ¿qué es lo que me interesa? De repente me interesa que tenga harto torque anterior, ¿no? Entonces, ¿trabajaré con un MBT o trabajaré con un ROT o un ANTE? ¿Con cuál trabajaría? Con un MBT. Claro, porque tiene un torque más grande, ¿no? ¿No? Podría ser, ¿no? ¿No es así? Entonces, he ahí la importancia de conocer. Entonces, y eso tiene que ver mucho con biomecánica, porque yo necesito saber qué torque tiene y yo podría trabajar con esa, ¿no? Pero a veces se da el caso en que yo estoy trabajando de repente MBT, pero no es suficiente porque de repente estos, no sé, pues, la anatomía del bracket, perdón, la anatomía del diente, de repente no se está expresando los 17 grados, ¿no? De repente es un diente medio plano, o mi pegado de bracket lo he hecho más, muy gingival, o muy incisal, no lo sé. Entonces ya los torques me están variando. Pero si es así, ¿qué debería ser? Yo podría reprogramar mi alambre y podría generar mi torque, ¿no? Y de esa manera yo podría incrementar el torque. ¿Sí? Entonces, esto entra así y genera así, ¿no? Ahí muere, ¿no? Ese viene a ser entonces. ¿Cuál es la intención de esta? La intención de esta es llegar pues de repente a un 10-1, ¿no? O un 12-1, no lo sé, dependiendo de cuánta fuerza está usando. Entonces esta yo puedo controlar mi movimiento dental, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Doctor, una pregunta, disculpe, Dime. o no sé, tal vez anoté mal. En el movimiento incontrolado se da rotación pura, ¿no? El movimiento incontrolado. Ajá. Claro. ¿Y la rotación pura no es la cupla? Sí, es algo así. Pero Lo que había pasa, dicho que no hay momento cupla en movimiento incontrolado. lo que pasa es que este movimiento incontrolado, esto se da porque se da por un momento fuerza, pero sin momento cupla, solamente la corona viaja para atrás y la es para adelante. Ese es incontrolado. Pero hay que diferenciar con un movimiento incontrolado y el momento cupla. El momento cupla generalmente genera esto, movimiento apical, ¿no? Movimiento apical, es el tipo de movimiento apical. Pero uno de los efectos de usar un cantilever
de un cantilever es que te genera pues muy similar a movimiento incontrolado, significa, pero es en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido opuesto. Mientras este movimiento lleva hacia la corona, en cambio un cantilever no posibilitado lo que hace es llevarte más bien en el opuesto al efecto de movimiento incontrolado. Es lo opuesto. Pero si vemos al centro de rotación es la misma, solo en el sentido opuesto, ¿no? Es muy similar, sí, es algo confuso esa parte, pero eso lo vamos a ver bastante cuando hagamos arcos segmentados, biomecánica de los arcos segmentados. ¿Ya? Entonces lo que quiero que se memorizen esto, tipo de movimiento dentario de 12 a 1 es movimiento apical, su centro de rotación queda en el braque, ¿no? Y movimiento de traslación queda en el infinito centro de rotación, o no decir no existe. Y movimiento controlado es en el ápice. Movimiento incontrolado sí, definitivamente no hay. Centro de rotación, pues sí, centro de extensión. ¿Ya? Ahora, si yo llevo para atrás, pero generando una cupla, igual, esta va a retroceder, ¿no? Y va al lado opuesto. O sea, igual, así como has llevado para atrás, has distalizado la corona para distal la raíz inicial. Para yo corregir, necesito igual que rote en este mismo punto, pero en el lado opuesto. ¿Me dejo entender? Ahí está, ¿sí me entiendes? ¿No? Si yo tengo este efecto de acá, si la corona ya viajó para acá, ¿no? Si la corona ya viajó para acá, y la raíz para allá, ¿no? Y acá está rotando. ¿Qué necesito para corregir? Yo necesito otro tipo de movimiento dentario, pero en el lado opuesto, ¿no? En el lado opuesto. Pues yo necesito entonces de repente acá un cantilever, ¿no? Puede ser acá, ¿no? Y de tal manera que esta forma lleve para acá y la raíz acá. ¿Dónde rota? Igual, rota acá, pero ya en el sentido opuesto. ¿Me deja entender? A eso se llama pues rotación pura de movimiento fijo, ¿no? Que se asemeja bastante a un tipo de movimiento incontrolado, pero de repente lo incontrolado no se ajusta al movimiento cupla porque es un movimiento que realmente se controla, ¿no? A través de un cantilever. En cambio este sí es totalmente indeseado. En tal caso es un momento de cupla deseado, ¿no? Lo que siempre se desea hacer. En cambio este incontrolado sí es algo que no se desea. Entonces de repente estaría mal dicho, o no sé qué nombre ponerle al tipo de movimiento del cantilever que está corrigiendo, que es un momento cupla. De repente no ponerle movimiento incontrolado, sino un momento cupla con rotación pura, que hace lo opuesto al movimiento incontrolado. ¿Ya? De repente esto confunde porque ambos tienen el mismo centro de rotación. ¿Sí? Ambos. ¿Sí? Pero uno que es incontrolado y el otro que es rotación pura. ¿Ya? Yo creo que ahí sí hay que diferenciar las dos cosas. ¿Sí? ¿Está claro, doctora? Sí, doctor. Gracias. Ya, ¿preguntas, doctores? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos el tipo cuando hacemos retracción? Entonces, aquí viene este tipo de sistema de fuerza equivalente. Entonces, cuando yo quiero llevar un diente, por ejemplo, yo quiero retraer estos incisivos, imaginémonos, para yo llevar ese incisivo, yo debería, a cuerpo entero, claro está, yo debería, no sé, pues de repente pegar un bracket acá, ¿no? Hipotéticamente.
¿no? Y yo debería jalar acá, ¿no? A 150 gramos aproximadamente los 4 incisivos, y de esa manera yo podría llevar mis dientes al cuerpo entero, ¿no? Eso podría ser. Yo tendría que buscar algún sistema que sea equivalente a esto, ¿no? ¿Y cómo lo encuentro? Lo encuentro a través de esto. Si yo estoy retrayendo con mis incisivos a 150 gramos, que ya no va a ser en el centro de resistencia, sino va a ser en el bracket, ¿no? Entonces, yo debería multiplicar la fuerza que estoy ejerciendo perpendicular, ¿se acuerdan? Perpendicular al centro de resistencia, y yo podría medir, ¿no? Si tiene 10 milímetros. Entonces, ¿cuánto momento de fuerza tengo? Significa que estos incisivos se van a verticalizar a esto, ¿no? Un momento de fuerza es fuerza por distancia de 150 por 10, y tendré 1500 gramos por milímetro. Significa que ese incisivo se va a verticalizar, o se va a ir para atrás la corona, ¿no? O un movimiento incontrolado, no lo sé, pero ahí es. ¿Pero de cuánto? Va a ser de momento fuerza. Ese es el momento fuerza, de 1500 gramos por milímetro. Yo tendría que buscar algún tipo de fuerza de ese momento, pero de la misma magnitud. Tendría que compensar, anular. ¿De qué manera voy a anular ese momento de fuerza de 1500 gramos por milímetro? ¿De qué manera podría? Anulando un momento cupla. ¿Y dónde se va a dar? ¿Dónde se va a dar? A nivel del bracket. A nivel del bracket, exacto, doctor. Entonces acá voy a activar. Si yo tenía mi momento cupla de 1500 gramos por milímetro, entonces mi momento cupla yo tendría que conseguir de 1500 gramos también, pero en el sentido opuesto. Entonces eso es equivalente, ahí encuentro la equivalencia de que estoy traccionando a nivel del centro de resistencia. Eso se llama sistema de fuerza equivalente, que es equivalente a traccionar una fuerza a nivel del centro de resistencia, que lo estoy haciendo con este sistema de cupla. Entonces siempre me pregunta, doctor, ¿y cuánta cupla se genera acá? ¿Cuánta cupla? ¿Cómo puedo cuantificar esta cupla? De verdad que es un poco difícil cuantificar. Ya les había mencionado que no sé cuánto tengo en mi centro de resistencia, cuánto mide, cuánto mi hueso alveolar. Es un poquito difícil de determinar, ¿no? Y también cómo sé que la cupla que estoy generando, más difícil todavía, ¿no? Y cómo sumo las cuplas de los 4 incisivos, y cómo sé que me va a dar 1500 gramos por milímetro, ¿no? Entonces de repente, va a ser un poco complicado determinar eso, ¿no? Generalmente ahí viene la parte de la expertise, la experiencia, y hacemos la activación y poquita fuerza, y voy viendo clínicamente, ¿no? Si estoy viendo clínicamente y mis incisivos, más bien la corona se me está vestiburizando demasiado, de repente es demasiada cupla y muy poca fuerza, entonces solamente incrementaré mi fuerza un poquito más, ya está. Y veo que está viajando a cuerpo entero, ya le hiciste ya. No sé cómo, pero llegaste al centro de resistencia, ¿no? Y ni siquiera sabes dónde queda el centro de resistencia, pero de acuerdo a tu tipo de movimiento dentario, tú te puedes dar cuenta de que estás en el centro de resistencia sin saber dónde está, porque clínicamente estás viendo cómo estos dientes se van moviendo. Entonces el tipo, el efecto de esta no se podría saber tomográficamente, matemáticamente, nada, ¿no? Entonces esto más es una apreciación clínica. Yo necesito saber estos conceptos para que clínicamente pueda yo entender y poder darme cuenta el tipo de movimiento que estas están ejerciendo, ¿no? A esto se llama entonces sistema de fuerza equivalente. ¿Qué significa entonces? Si estoy anulando los 1500 gramos de momento fuerza y 1500 gramos por milímetro de momento cupla, ¿qué me queda entonces? Me está quedando entonces una fuerza neta de 150, ¿no? Entonces, por eso que si tú, ¿cuánto momento cupla tienes? Tienes un momento cupla de 1500 sobre esta fuerza de 150, ¿no? Entonces, ¿a qué proporción viene a ser esta? De 10 a 1. De
a 1, De 10 a 1. exacto, todo se resume de 10 a 1. Ahí está el movimiento a cuerpo entero. ¿Ya? Ahí está de cómo se llega a esto de cuerpo entero. Entonces, ¿cuál es la clave? Entonces, cuando hacemos retracción, debes tratar de que se nivelen estas. Entonces, tú tienes que ir manejando, pues, ¿no? Como que estás manejando tu carro, a ver dónde quiero un poquito más, dónde por allá, para que el carro se vaya, para que no te estrelles, pues, ¿no? Entonces es similar. Entonces yo tengo que ir activo y luego observando. Uy, mira, yo creo que mucha fuerza. Solo dejo nomás un poquito y que se exprese el momento cupla. Ya está bien. Yo creo que mucha fuerza, de repente le he aplicado 100. Creo que dejo solamente 80 gramos, un poquito, no me lo voy a aplicar. Ya, listo, 100. Y vas viendo cómo el diente va desplazando el cuerpo entero, ¿no? Y de repente ya ves en el tiempo y vas viendo cómo se va expresando el movimiento dental. Puedes ir aumentando, bajando la fuerza, aumentando la cupla, cosas así, ¿no? Entonces es el tipo de movimiento dentario, ¿no? Pero lo mismo sucede pues en el canino también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Una consulta. La fuerza aplicada va a ser al bracket, pero también hay otra aplicada al centro de resistencia. O sea, hay dos fuerzas. No, eso no es así. Creo que no me deja entender. No son dos fuerzas. Sino que lo que yo decía de que tú podrías aplicar una fuerza en el centro de resistencia, hipotéticamente le pones un bracket en el centro de resistencia a 150 gramos. Entonces ese sería lo ideal. Pero como no puedes hacer eso, trabajamos a nivel de bracket. Pero yo tengo que hacer algo que sea equivalente a trabajar en el centro de resistencia, a como si estuvieras pegando un bracket en el centro de resistencia. Yo debo buscar un sistema equivalente que sea lo mismo. ¿Y cómo es? Y la clave está en este alambre que está entrando con torque a la ranura del bracket. Y voy a generar pues este tipo de momento, ¿no? Entonces este es un juego de momentos. Pues. Si tengo un momento fuerza de 1500, yo tendré que poner otro opuesto a 1500 también, para que se anulen y de tal manera que es equivalente a trabajar acá, a centro este. Es equivalente. Ah, ya, gracias. No se te ocurra, doctor, de estar pegando, haciendo una osteotomía y pegando el bracket en el centro de resistencia, doctor, no vaya a hacer eso, ¿ah? ¿Ya? No haga eso, doctor. En tal caso no lo vuelvo a hacer, doctor. Ya, eso viene a ser. Un break de 10 minutos, ¿ya? Un cafecito, a ver. ¿No? Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos un arco de retracción con alambre redondo, donde rota a nivel de centro de médico. Y viene otro tipo de indicación de inclinación controlada, donde se hay una proporción. ¿No? Y menciona que para lograr esta, dice que para que tu logres de 7 a 1, menciona que deberías trabajar, claro, en bracket estándar, ¿no? Un alambre rectangular 18 por 25 y dice de 8 a 12 grados de torque. No sé qué tan cierto sea esto de 8 a 12 grados, pero es algo que hay que tomarlo mucho en cuenta, así con pinzas, porque acuérdense que esto es muy variable de paciente a paciente. Posiblemente en algunos pacientes te pueda resultar, pero en otros no. Tener mucho cuidado de este 8 a 12 grados y el 18 por 25. Lo que recomendamos es hacerlo mejor el 19 por 25, ¿no? Y de repente un alambre bastante idóneo para lograr este tipo y sea menos
menos, que exprima menos fuerza, sea un alambre TMA 19 por 25. Yo, para mí, así personalmente, me parece el alambre ideal ¿ah? Para hacer alambres, para hacer movimiento dentario a cuerpo entero, y esto genera menos fuerza o menos fuerza, es el TMA, por ser más suave. Pero 19 por 25 sí me genera cupla. Así que yo creo que esta me genera menos retroacción radicular y el movimiento es mucho más suave, ¿no? Y yo podría llegar a eso. Y no el acero. Yo usualmente, particularmente en clínica, les sugiero usar el 19 por 25 TMA. Bueno, si es que van a hacer por desplazamiento, que con alzas. Pero si es por deslizamiento, sí, 19 por 25 acero. Eso sí, ¿no? Y hay otro tipo de movimiento dentario de traslación, donde menciona que debería ser, dice, de 14 a 18 grados de torque, en 18 por 25 de acero. Entonces, ahí sí, igual, ¿no? Yo siempre tengo mis dudas. En tal caso te podría servir como una guía, ¿no? Como una plantilla. De acuerdo a eso, de repente haz tu variación. Y eso podría ser. Claro está, estás en alambre, en bracket estándar, pero si es un preajustado, ya estos 14 a 18 grados ya se va a variar enormemente, ¿no? No necesitaría ser, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver mucho con cuánta fuerza estás retrayendo. De nada me sirve haber hecho 14 a 18 grados y mi fuerza está en 200 gramos. No me sirve, o sea, esa proporción no es 10 a 1, ¿no? Porque de repente de 14 a 18 grados, en 18 por 25, pero la fuerza debe ser bastante suavecita. De repente podría lograrla, ¿no? Pero tendría que ir jugando a ver con cuánta fuerza lleva un movimiento a cuerpo entero en 18 por 25. Podría ser, yo creo que podría ser, pero no sé qué tanto podría yo hacer caso a estos de 14 a 18 grados. Ahora, si trabajo con MBT, ROD, no lo sé, definitivamente eso va a variar enormemente. ¿Sí? Eso varía enormemente, ¿no? Y esta es la explicación de por qué pues se llegaba a un 10 a 1. ¿Sí? ¿Aló? Sí, buenos días. Y desde desplazamiento radicular o movimiento radicular ya es de 12 a 1, ¿no? ¿Qué menciona? Menciona disculpen. ¿Aló? Sí, buen día. Sí, él habla. No lo deseo, señor García, en otro momento. Gracias. Entonces el movimiento de radicular menciona 18 a 22 grados, ¿no? 18 por 25. No sé, yo creo que tranquilamente de repente solamente aplicas un torque en esta, ¿no? De 14 a 18 y no aplicas ni una fuerza, ¿no? Entonces ahí solamente llegas, mira, automáticamente variando la fuerza puedes llegar a un 12 a 1. No necesariamente incrementando el torque, sino bajando la fuerza. Y yo creo que ahí podrías jugar, ¿no? Yo puedo jugar entonces cómo llegar. Porque teóricamente yo puedo poner el torque que yo quiera, 18 grados, 22 grados, pero la pregunta sería, oye, pero ese torque me va a aguantar ese bracket o me va a desprender el bracket, ¿no? Y otro duele, de verdad que cuando pones un torque, esa magnitud, y
y vas a ver este tipo de comentarios, ¿no? ¿Cómo sé si mis frenos están bien ajustados? Porque puedes sentir el latido de tu corazón en la mandíbula, ¿no? De verdad que duele, duele fuerte. Sí, duele bastante fuerte. Entonces, eso viene a ser los tipos de movimiento dentario. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿Todo está claro? ¿Se entendió? Sí, doctor. Movimiento dentario. Sí, doctor, se entendió. Muy bien, doctores. Si está Sí, claro, doctor. qué bueno entonces. Entonces todo eso se tiene que, lo tenemos que plasmar en nuestra clínica y en su curso de técnica básica, o sea, en tu pro, ¿sí? Nunca olvidar estos conceptos de movimiento dentario, centro de extensión, tipo de fuerza, ¿sí? Muy bien, doctores. Entonces, la próxima clase vamos a tener unas prácticas, ¿sí? Vamos a hacer prácticas. Vamos a tener una práctica, de repente la práctica lo hacemos en un salón grande para que tengan espacio. Parece que en el laboratorio no veo, ahí están, pero bien apretados, no tienen mucho espacio para trabajar. No lo veo ahí, no sé cómo sienten ustedes, pero me parece que sería mejor en el salón, cada uno en su mesita y vamos trabajando con su alambre cada uno, ¿ya? Cosa que yo también puedo desplazarme mejor y puedo ayudarles uno por uno, ¿ya? Los que necesitan ayuda. Entonces vamos a hacer una práctica en la siguiente clase. Vamos a trabajar, eh, vamos a trabajar un brazo de poderes, ¿sí? Vamos a hacer hooks, vamos a soldar, ya sea para poder retrar incisivos o para también molares para inicializar, ¿sí? Hooks, vamos a soldar hooks y de esa manera llegar al centro de resistencia o acercarnos al centro de resistencia en lo posible. ¿Ya? Que vamos a traer alambre 19 por 25, traen todo lo que es para soldadura, todos los alicates y haremos la práctica el día que nos veamos, no sé, será en enero, me imagino. ¿Muy bien, doctores? Está bien, doctor. Doctor, ¿la maqueta también tenemos que llevarla? Sí, tiene que llevar la maqueta. Ya. Que estén todos derechitos, no necesito en mala oclusión, todo que está bien, ¿ya? Ok, doctor. Y luego de esta vamos a hacer los cierre de espacios por deslizamiento y por desplazamiento, ¿ya? De acá a la siguiente, a la siguiente clase, van a hacer una presentación sobre movimiento dentario por deslizamiento y por desplazamiento. Me interesa mucho la parte biomecánica, ¿ya? Sí, igual van a hacer su presentación, cualquiera puede agarrar la literatura, es totalmente libre, pero necesito que se entienda cómo es un movimiento por desplazamiento y por deslizamiento, ¿ya? No sé, pueden agarrar la Verrot, pueden agarrar la BNDT, por deslizamiento, como su biomecánica o cualquier otra técnica, totalmente libre. CCO, Rickets, no lo sé, pero me interesa todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, cómo podemos plasmar estos tipos de movimiento dentario según estos autores, ¿no? ¿Cómo ven ellos? A ver, ¿toman en cuenta lo que estamos hablando o no? ¿No? Eso necesitamos saber. Yo creo que ya con esto podríamos distalizar caninos, ¿no? Ya seguro ya está en técnica básica, están ya haciendo extracciones, van a distalizar caninos y deberíamos aprender la parte biomecánica de distalización de canino. Y en la subsiguiente haremos distalizaciones de canino por deslizamiento y desplazamiento. ¿Ya? De repente hablamos un poco de la T de Brewster. Muy bien, doctores, entonces... Doctor, disculpe, ¿esa exposición que dice para qué fecha sería? Para la subsiguiente, la siguiente hacemos ya, práctica de maqueta. Sí, maqueta. Y la siguiente ya vayan avanzando porque sí es un poquito denso
pero tienen que entenderlo muy bien, ¿ah? Para que se pueda discutir en clase, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, sus maquetas, sus materiales, hacemos la práctica y a la subsiguiente ya vayan leyendo, por favor, la mecánica por deslizamiento y desplazamiento. ¿Sí? Por favor, todos con su presentación, ya busquen por favor artículos sobre ese tema y hacemos la discusión. De hecho, que van a estar relacionados a estas proporciones, bueno, cada autor, cómo considera, ¿no? Y haremos una crítica, pues, una crítica a ellos también. Haremos una discusión a ellos, ¿ya? Entonces haremos con nuestra experiencia, con la evidencia, y eso va a aportar bastante, pues, en el desarrollo de nuestra crítica. ¿Sí, doctores? Entonces, Bien, doctor. ya, si no hay más preguntas, entonces, desearles pues que pasen una bonita Navidad, ¿no? Y que el año nuevo pues sea un buen año para todos, tengamos un buen año y en la especialidad también y que tengan bastante pacientes. De por sí estoy viendo que los lunes que son bastante muertos, están llegando pacientes, nos están llenando de pacientes y eso es bueno, ¿no? Y ustedes que son bastante, son como 18, entonces yo creo que vamos a tener pacientes para todos. Las cosas yo creo que espero para todos un año mejores y tengamos pues un buen año y pásenla muy bonito esta Navidad. Bien muchachos, nos vemos entonces. Muchas gracias, doctor. De igual manera, que pase unas lindas fiestas. Listo. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Felices fiestas, doctor. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Feliz fiesta. Muy bien. Ujú.